Es la hora aproximada en que sucedió el acontecimiento, la hora del combate supremo y de la victoria. La hora de pasar de este mundo al Padre. La celebración de esta tarde nos dispondrá y resucitado en la vigilia pascual. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia. Santifica con tu eterna protección a esta familia tuya, por la que Cristo, tu Hijo, instituyó por medio de su sangre y el misterio pascual. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizarán al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca les habían contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos,
y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, no hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregué su vida como expiación, verá en sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todo, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. En el Salmo repetiremos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me vean pasar huyen de mí. Estoy en el olvido, como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame. Por tu misericordia, sean fuertes y valientes de corazón ustedes, los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos
Por tanto, con plena confianza, al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en un momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirle yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús le volvió a preguntar: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejen que esto se vaya. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Ananías, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba afuera, junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo sois. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos,
y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogan a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿que no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzganlo según su ley. Los judíos les respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando que de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa. Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores, gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento, Pilato trataba de soltarlo,
Pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo, Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz, en el que estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: soy Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino echemos a suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. y desde entonces el discípulo se lo llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: Todo está cumplido. e inclinando entregó el Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y le quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de lo que había sido crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrantarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron.
Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por medio de los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos contemplando uno de los misterios dolorosos que tradicionalmente lo contemplamos en el rezo del Santo Rosario todas las semanas. Y es el misterio de la muerte de Jesús. Ante este misterio de la muerte, todos nos quedamos sin palabra. Aquí lo más correcto sería la contemplación. Contemplar a Jesús crucificado en aquella cruz, y que este mismo misterio nos vaya hablando y nos vaya tocando el corazón. Hablar del misterio de la cruz, de la muerte de Jesús, por obligación tenemos que traer a nuestra memoria el misterio del amor. El Viernes Santo no solo se contempla, no hemos solamente venido a adorar la Santa Cruz, a escuchar la palabra de Dios y a recibir el cuerpo de Cristo, sino también venimos a contemplar lo que es el amor de Dios. La cruz, el crucificado, nos habla de cuánto Dios te ama a ti, cuánto Dios me ama a mí, cuánto Dios nos ama a todos. Ayer, celebrando la Cena del Señor, Jesús nos invitaba a lavarnos los pies. Y cómo Él lavó los pies, no solamente a los 12 discípulos, sino a toda la gran familia humana. Vemos ese amor de Dios que es capaz de rebajarse para lavar mis pies, para secar mis pies, para besar mis pies. Eso solo puede hacerlo una persona que nos ama. Eso fue lo que hicieron nuestros antepasados en el momento de uno nacer. En medio de toda la pobreza, colocaban a aquel niño recién nacido en los brazos de su madre, y esa sangre de su hijo empapaba todo su cuerpo, mientras se sentía el caricio, la caricia y el amor materno.
Y es lo que hoy tú y yo estamos sintiendo de parte de Dios. Toda la Sagrada Escritura nos invita a contemplar la cruz. Recordemos que la cruz para el católico no es un amuleto, no es un signo de suerte. La cruz para nosotros significa nuestra identidad, que somos cristianos, y por eso la llevamos con alegría, porque es esa presencia de Jesús en nuestras vidas. Tanto amó Dios al mundo que no perdonó ni a su propio Hijo. Ante el misterio de la muerte del Señor. Tanto amó Dios al mundo que permitió que su Hijo muriera en la cruz. Ahí vemos la gran misericordia del Padre para todos sus hijos, los fieles y los infieles, los pecadores y los santos. Y ahí está lo que es el amor de Dios. Y nosotros nos quedamos sin expresión alguna, sin palabra. No hay amor más grande que aquel que dio su vida por sus amigos, dice la Escritura, contemplando este misterio de la muerte de Jesús. No hay amor más grande que aquel que dio su vida por todos los hombres y por todas las mujeres. Y de esta manera rescata una vez más a toda la familia humana para llevarla consigo y presentarla como ofrenda al Padre. Aquí vemos la culminación, aquí vemos el sentido nítido, íntegro de lo que es la muerte de Jesús. Una muerte por amor. Una muerte por amor. Recordemos que Jesús mismo lo dice en el relato de la pasión: doy mi vida gratuitamente, nadie me obliga, lo hago libremente. Estas fueron las palabras de Jesús ante aquellos que le cuestionaban para confundirle y lo chantajeaban con la ley. Pueblo de Dios, que hoy de una manera extraordinaria estamos celebrando este Viernes Santo en medio de un dolor muy fuerte, un dolor que está tocando todos los corazones ante esta pandemia. ¿Por qué no voy a hacer esta comparación atrevida? Jesús que muere en la cruz, que da su vida por nosotros, y tantos hermanos y hermanas inocentes, pequeños, jóvenes, adultos y ancianos, hoy podemos llamar la corte de los mártires, entregando su vida por amor, exhalando su espíritu como Jesús.
colocando sus vidas en las manos del Señor, que no los va a abandonar. En estos momentos los invito a meditar las últimas expresiones, el último testamento que Jesús nos legó desde la cruz. Que cada uno le pidamos al Espíritu Santo que nos hable a través de este testamento. Que hoy contemplamos en este misterio doloroso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí vemos lo que es el amor auténtico, lo que es la misericordia de Dios. En medio del suplicio, Jesús hace una oración de intercesión. Intercede por todos aquellos y por todos nosotros que de una forma u otra seguimos crucificando a Cristo en la cruz. Y Él intercede por nosotros, como intercedió por todos aquellos contemporáneos que le dieron muerte. Hasta ahí llega el amor de Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es la respuesta de amor y de misericordia del crucificado a otros de los malhechores que lo reconocía como el Señor. Y Jesús les asegura, como asegura a cada penitente hoy, a cada arrepentido hoy, nos asegura su reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podemos contemplar, entre comillas, como esa distancia entre el Padre y el Hijo. Ese grito de suplicio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estoy bien seguro que muchos de nuestros contemporáneos hoy ante esta pandemia gritan igual que Jesús. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué permite todo este dolor, toda esta muerte cruel? Ahí tienes a tu Hijo. Jesús revela a la Virgen que es nuestra Madre. Ahí tienes a tu Hijo. Hijo, ahí tienes a tu Madre. Y desde entonces nosotros hemos acogido a María como nuestra Madre espiritual. Jesús nos entrega lo más que amaba en este mundo. Su mamá,
su madre, y lo hace al pie de la cruz. Tengo sed. Tengo sed. Sin duda alguna, una sed física porque estaba deshidratado, no le quedaban fuerza, pero también Jesús desde la cruz tiene otra sed, y es la sed de los hombres y de las mujeres, de todos y de cada uno de nosotros. Jesús tiene sed de nosotros. Que somos sus amigos. Ese deseo del Maestro, poder redimir a todo hombre y a toda mujer a través de este misterio. Y aquella última palabra, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús se abandona en las manos de su papá y entrega fielmente su espíritu. Es toda una confesión de fe. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Esa relación de padre a hijo, de hijo a padre. La Escritura nos dice que cuando Jesús se refería a Dios lo llamaba su papá, Abba, Padre, o papá, o papi, hasta su último momento. Esa relación de amor, esa confianza total en su papá. Los invito en estos momentos a rezar juntos esta oración que la Iglesia siempre ha atesorado y que ante el Santísimo Sacramento y después de recibir a Jesús sacramentalmente o espiritualmente, la rezamos con toda la Iglesia universal, porque nos pone en presencia de aquel que entregó su vida por nosotros, de aquel que me amó hasta la muerte, que no escatimó absolutamente nada por salvarme a mí y salvarte a ti, por perdonarte a ti y perdonarme a mí. Y hoy los invito a rezar, y lo podemos hacer todos juntos. Pasión de Cristo, confórtame, todos. Pasión de Cristo, confórtame. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. Defiéndeme. En la hora de mi muerte, Llámame. y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Salve Cruz Santa y Divina,
donde Jesús expiró, donde su sangre vertió, entre las zarzas y espinas, entre las zarzas y espinas, expiró. Presentamos ahora nuestras súplicas a Dios Padre por Jesucristo, mediador nuestro. Él oró en la cruz por todos. Él muestra en su cuerpo glorioso las llagas de su pasión. Él vive para siempre, intercediendo por nosotros, y hace suya nuestra plegaria, la oración de toda la Iglesia. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo has revelado tu gloria a todas las naciones. Protege la obra de tu misericordia, para que la Iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por el Papa, oremos también por nuestro Santo Padre Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja, para bien de su Iglesia, como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu sabiduría ordenas todas las cosas. Escucha nuestra oración y protege con amor al Papa Francisco, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas progrese siempre en la fe, guiado por su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el pueblo de Dios y sus ministros, oremos también por nuestro obispo Roberto, por todos los obispos, presbíteros y diáconos, por todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con espíritu santificas y gobiernas a la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con ayuda de la gracia todos te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos, oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda sin cesar a tu Iglesia con nuevos miembros, acrecienta la fe y la sabiduría de los catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
por la unidad de los cristianos. Oremos también por los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño, un solo pastor. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a quienes están dispersos y conservas en la comunión a quienes ya están unidos, mira con bondad el rebaño de tu Hijo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad reúnan a los que han sido consagrados por el único bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los judíos, oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor a su nombre, en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con bondad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a la plenitud de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo, oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que viviendo en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y nosotros, ayudados a progresar en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte mejor, para ser ante el mundo testigos más auténticos de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre su bondad y rectitud y puedan llegar así a conocer a Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, tú has creado al hombre para que te buscara con ansia y hallara reposo al encontrarte. Concede que todos, aun en medio de las dificultades, por los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes, se alegren al reconocerte como único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los gobernantes, oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, asiste con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu protección afiancen en toda la tierra la prosperidad de los pueblos, la paz duradera y la libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias
y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos e hijas que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan, acoge en tu paz a los que han muerto, y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, de salud a los enfermos, pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos. Conceda seguridad a los que viajan, un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los atribulados, lleguen hasta ti las súplicas de los que te invocan en cualquier necesidad, para que puedan alegrarse al experimentar la cercanía de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la imagen de Jesús crucificado, contemplamos la palabra escuchada. Aquí se cumplen las palabras proféticas de Cristo. Cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y también aquellas otras mirarán al que atravesaron. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado la salvación del mundo. Venid a adorarlo.
Mira el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarla. Este es el árbol de la cruz, donde estuvo suspendida la salvación del mundo. Vengan y adorémosla. Señor, adoramos tu cruz, alabamos y glorificamos tu santa resurrección, porque gracias al árbol de la cruz, el gozo llegó al mundo entero. El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros. Señor, adoramos tu cruz.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú nos has redimido por la santa muerte y la resurrección de Jesucristo. Mantén viva en nosotros la obra de tu misericordia, para que por la participación en este santo misterio permanezcamos dedicados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros saludos fraternales a todo el santo pueblo de Dios, no solamente a nuestra feligresía de la parroquia San Antonio de Padua, de este querido pueblo de Dorado,
nuestras oraciones y le pedimos a todo el pueblo que nos mantengamos en casa, que respetemos las leyes y las normas establecidas por el gobierno, porque es la única manera de poder parar toda esta pandemia. Así que permanezcamos en nuestros hogares, querido puertorriqueño y querida puertorriqueña, y los que han escogido a Puerto Rico como su casa, vamos a obedecer. Vamos a obedecer y permanezcamos en casa por la salud de los míos y de los hermanos y hermanas. Inclinen su cabeza para recibir la bendición del Señor. Te pedimos, Señor, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que has recordado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les recuerdo que mañana la transmisión será a las 4 de la tarde. Estaremos celebrando la gran vigilia pascual.